Damos la bienvenida a todas las personas en esta mañana. Somos el Centro Cristiano para las Familias. Más que una iglesia, somos una familia, amén. Y de verdad que estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. En los últimos domingos hemos estado hablando un tema muy importante que lo hemos llamado renovados, transformados para ser prosperados. Eso significa que si no estamos viviendo esa transición para ser prosperados, hay algo que nos lo está impidiendo. Y es importante identificar y evaluar aquellas pequeñas cosas que nos pueden impedir prosperar. Ahora, quiero hacer una corrección, porque casi siempre cuando hablamos de prosperidad, ¿qué piensa usted? Dinero. Pero la palabra prosperidad va mucho más allá que dinero. Está hablando de todas las áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos crear una conciencia correcta de cuál es el mensaje que nos quiere dar la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos bienestar en todas las áreas. Él quiere bienestar en tu matrimonio. Él quiere bienestar en la relación con tus hijos. Él quiere bienestar en tu trabajo, con tu negocio. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes esa comprensión, entonces entiendes que la vida cristiana es algo integral. Amén. Entonces sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. La palabra de Dios tiene el poder para bendecirnos, no solo para enseñarnos una verdad, sino también para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos, para entrenarnos, para que podamos cumplir el propósito de Dios. Cada día me convenzo más que si queremos lograr victorias y resultados en nuestra vida, necesitamos entrenamiento. Si usted quiere tener un buen matrimonio, usted necesita entrenamiento, usted necesita capacitarse, usted necesita recibir la palabra con respecto al matrimonio. Si usted quiere educar buenos hijos, usted necesita ser capacitado de acuerdo a la familia. Pero no nos gusta capacitarnos porque nos parece que no es importante. Pero si en algo necesitamos mejorar, usted debería entender que ahí, en ese algo, usted tiene que entrenarse en esa área para ser mejor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces hay cosas que no sabemos cómo funcionan en el matrimonio. Usted debería venir al taller de parejas. Solo dos, los demás no. Pero queremos tener un buen matrimonio, pero no queremos invertir. Y tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Me estoy haciendo entender? Y quiero que vayamos a nuestro texto base. ¿Cuántos recuerdan cuál es nuestro texto base? Filipenses, muy bien, Gabriel, capítulo 3. ¿Sí? Filipenses capítulo 3 en la TLA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos han estado meditando? Esto es una palabra muy importante. Filipenses capítulo 3 versículo 12 en la TLA, y yo quiero que todos la lean conmigo en esta mañana. Es importante que leas la palabra conmigo. Filipenses capítulo 3 versículo 12. Saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube. Amén. Dice la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esto no quiero decir que yo ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Luchando. O sea, vamos a tener siempre una oposición. Hay algo que siempre nos va a resistir, porque hay gente que se desanima, se rinde, porque piensa que las bendiciones de Dios llegan de manera automática. No, hay que conquistarlas. Versículo 13. Pues ahora para eso me salvó Cristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Y aquí es donde hemos querido enfocarnos. Dice el apóstol Pablo, pero he decidido. Diga conmigo, pero he decidido. Una vez más diga conmigo, pero he decidido. O sea, hay decisiones que debemos tomar. Y todo lo espiritual requiere ¿de qué? Decisiones. ¿Cuál fue la decisión que tomó el apóstol Pablo? No fijarse en lo que había que
recorrido, no fijarse en lo que había hecho, no fijarse en lo que había logrado, no, sino que decidió que, dice, fijarse en lo que estaba ¿dónde? Adelante. Él decidió fijarse en el presente, él decidió fijarse en el futuro, en lo que le faltaba por recorrer, porque es más importante lo que está adelante que lo que está atrás, porque adelante hay mejores y mayores bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, ¿ya? Pero usted tiene que crear una conciencia fuerte y entender que Dios tiene mayores y mejores cosas para usted, amén. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí reunidos nuevamente, Señor, edificando y construyendo nuestra vida con los bloques de tu palabra, Señor, para poder tener una vida sólida y resistente, una vida victoriosa, una vida, Señor, que nos lleva de victoria en victoria, que nos hace más que vencedor. Y te pedimos en esta mañana que sigas enseñándonos la verdad de tu palabra, pero también derriba y desarraiga esas falsas enseñanzas, esas falsas creencias, aquello que nos limita y nos obstáculo para ir por mayores cosas. Espíritu Santo, fluye en esta mañana con precisión, con pericia, con eficacia, para que todos seamos bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta el día de hoy hemos hablado de dos áreas muy importantes en las cuales tenemos que trabajar. Número uno, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Pero ¿cómo renovar nuestro pensamiento si la única manera de poder ser renovados es a través del entrenamiento de la palabra de Dios? No existe otra manera y necesitamos una exposición constante, una exposición sólida de la palabra de Dios para poder desarraigar todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Las circunstancias, cada evento de la vida vienen a crear una marca fuerte en nuestra vida, y de acuerdo a eso, entonces nosotros actuamos, nos comportamos y tenemos reacciones. Y lo segundo que hablamos fue la importancia de ser ¿qué? Transformados. Y ahí hablábamos acerca de la responsabilidad que tenemos de permitirle al Señor, junto con la palabra y el Espíritu Santo, y nuestra intencionalidad en cambiar nuestro carácter. Amén. Necesitamos cambiar nuestro carácter. Y hablábamos de algo muy importante, y es que para nosotros poder recibir esa revelación y para poder entender con sensibilidad cuáles áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas, necesitábamos beber del Espíritu de Dios. Y aprendíamos que beber del Espíritu de Dios lo hacemos cuando cantamos himnos, adoración y alabanza, y entendíamos la importancia de ser puntuales en un servicio. Entendíamos la importancia del tiempo y de adoración y de alabanza, porque ahí entonces me estoy llenando, estoy bebiendo del Espíritu. Es lo único que me permite Dios de embriagarme, de llenarme del Espíritu Santo, para que cuando llegue el tiempo de la palabra yo pueda tener disposición y pueda recibir la revelación de la palabra y pueda entender el mensaje y lo que Dios me quiere hablar. Pero muchos no están bebiendo del Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre llegan tarde. Algunos llegan cuando se inicia la palabra, otros llegan cuando ya vamos terminando la palabra, y uno se pregunta, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida cristiana? Porque si usted en público no puede mostrar lo que está pasando en su intimidad, pues significa sencillamente que usted no tiene una verdadera relación con Dios. Ahora, quiero hablar en esta mañana, porque no me quiero extender mucho, 3 áreas en las que Dios quiere que seamos, dijimos, renovados, que es nuestro pensamiento; transformados, que es nuestro carácter; pero Dios también quiere que cambiemos nuestras motivaciones. 3 áreas, diga conmigo: pensamiento, carácter y motivaciones. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar con respecto a eso. Primera de Corintios 5:7 en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 5:7 en la Nueva Traducción Viviente, y quiero que lea conmigo la palabra.
que la leas ahí en voz alta. Primera de Corintios 5:7. ¿Ya estás ahí? Dice: deshágase de la vieja ¿qué? Levadura, quitando ese perverso entre ustedes. Ahora, ¿cuál es ese perverso que nos atormenta y que siempre está obstaculizando todo lo que Dios tiene dentro de nosotros? El pecado. Diga conmigo: pecado. Ahora, yo quiero que usted aprenda una diferencia. Hay una gran diferencia entre ser pecador y entre pecar. Y los cristianos pecamos, pero no somos pecadores. ¿Me hago entender? Y eso es muy importante establecerlo. Y tengo que saber cómo peco yo como creyente. Y esa es la lucha que tenemos. Tenemos un gran enemigo. Hay un perverso con el cual tenemos una lucha. ¿Y con quién es? Es el pecado. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Porque la gente se ofende. Porque cuando uno como pastor tiene que corregir y decirle: mire, eso que hiciste es pecado, no está mal, se ofende y dice: yo no soy un pecador. No, usted tiene que aprender a escuchar. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ¿qué? Pecar. ¿Listo? Entonces serán como una masa preparada sin levadura. O sea, ¿qué hace el pecado? El pecado nos leuda, el pecado nos contamina, ¿ya? Y impide que haya una consistencia en nuestra vida espiritual. Entonces, una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son en Cristo, nuestro Cordero Pascual, que ha sido sacrificado por nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay pecado en mi vida como creyente, yo tengo una consistencia y yo puedo generar los resultados, yo puedo disfrutar de los beneficios, de las recompensas de las cuales me habla la palabra de Dios. Pero cuando hay pecado en mi vida, hay contaminación, soy como una masa leudada. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de masa nueva, está hablando acerca de nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Masa nueva se refiere a una vida de sinceridad, a una vida sin hipocresía. Porque usted no puede parecer un gran pan cuando usted está leudado. ¿Alguna vez has comprado un gran pan y cuando lo partes está lleno de aire? Y usted dice: me tumbaron. Eso es un pan que se le leudó, o le echaron mucha levadura, o lo dejaron pasar del tiempo, y cuando usted parte el pan, usted se lleva una gran sorpresa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted no puede ser un gran pan si usted no tiene consistencia. O sea, no se puede ser un gran pan si está pan lleno de aire. O sea, el buen pan se puede evaluar por su consistencia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, repetidamente la Biblia nos dice que uno no tiene que dejar de aparentar lo que uno no es. Y las motivaciones y las intenciones incorrectas te llevan a mostrar lo que tú no eres. Y la apariencia y la falta de sinceridad, que es hipocresía, es pecado delante de Dios. Y hay muchos creyentes que están contaminados por este pecado que se llama ¿cómo? Hipocresía. ¿Ya? Entonces, como leímos, entonces esa levadura, esa falta de sinceridad, esa hipocresía no nos permiten disfrutar de los beneficios que tenemos por causa de la cruz. ¿Me estoy haciendo entender? Se convierte en un obstáculo para nuestra vida. Entonces, repetidamente la Biblia nos dice que uno tiene que dejar de aparentar lo que uno no es. Y cuando nosotros caminamos por el Espíritu, cuando usted camina por el Espíritu Santo, usted puede identificar aquellas áreas donde usted está fallando. Si usted no puede identificar esas áreas donde usted está fallando, significa que usted no tiene una relación con Dios. Ahora, aquí lo quiero aclarar.
usted puede ser salvo, usted puede haber nacido de nuevo, pero usted puede tener su comunión con Dios rota. ¿Ya? Y cuando hay pecado en su vida, usted no tiene comunión con Dios. Usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede ayunar, usted puede congregarse, pero todo de eso está siendo ineficaz e ineficiente porque hay algo que lo está contaminando y Dios no te está escuchando porque la comunión se ha roto. Pero cuando yo entiendo la importancia de que mi comunión con Dios no se rompa, yo caminando en el Espíritu, yo puedo identificar y yo mismo corregirme y yo puedo decir: estoy fallando en esta área. Y si usted no tiene esa capacidad, usted tiene falta de sinceridad. Usted está siendo hipócrita delante de Dios, porque usted está mostrando ser algo que realmente no lo es. Cuando caminamos por el Espíritu somos consistentes, ¿ya? Cuando caminamos por el Espíritu somos conscientes de que no lo hemos logrado todo. No hay necesidad de mostrar algo que tú no has alcanzado porque Dios sabe que tú estás en un proceso. Cuando caminamos en el Espíritu sabemos que todavía nos falta mucho por recorrer, pero no nos quedamos ahí. Hacemos las correcciones porque queremos avanzar. Y una persona que realmente se ha estado renovando, se ha estado transformando, se caracteriza porque nunca oculta sus debilidades y es sincero. Ahora, tengo dos preguntas en esta mañana. ¿Eres genuino y auténtico? ¿Lo que otros ven en ti es lo que realmente eres? ¿O eres una sola apariencia? Lo que tú eres aquí, lo eres en tu casa, lo eres en tu trabajo, lo eres en el lugar donde socializa. Mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3 versículo 17 en la Nueva Versión Internacional. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, o sea, ¿qué es lo que recibimos de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando nos estamos renovando, cuando nos estamos transformando? ¿Qué es lo que recibe el creyente del cielo? ¿Qué es lo que recibe del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que recibe de la palabra? Dice que desciende del cielo es ante todo, número uno, pura y además pacífica. 3, respetuosa. 4, dócil. 5, llena de comprensión. 6, de buenos frutos. 7, imparcial y sincera. O sea que lo que usted recibe de Dios no es hipocresía, no son mentiras. Usted recibe de Dios y sinceridad. Y si usted tiene una verdadera relación con Dios, ¿cómo va a ser su comportamiento en esta tierra? Genuina y auténtica. El que realmente está recibiendo ¿de dónde? Del cielo. El que no tiene interrupciones, obstáculos. La Biblia dice que una persona que ha sido renovada y transformada es imparcial y es sincera. Y número 1 dice que camina en santidad, se lleva bien con todos los demás, es suave, es razonable, o sea que no es terco, ¿sí? Es misericordioso y no tiene dos caras. O sea, en la casa es uno, pero en el trabajo es otro. Y la palabra imparcial y sincera en el griego es la palabra sin hipocresía. Esto quiere decir que una persona que se está renovando y se está transformando no es hipócrita, es sincera. En el teatro griego, a menudo todas las obras que se presentaban tenían muchos personajes, eran obras largas, y como no habían tantos actores para hacer la obra completa, los actores tenían que cambiar rápidamente de personaje. Por esa razón tenían que usar muchas máscaras, y una sola persona podía repetir hasta 5 o 6 máscaras para poder interpretar
los diferentes personajes. Y a esas personas que usaban las máscaras comenzaron a llamarlos hipócritas. Porque a veces la gente se ofende cuando le dice: es que tú eres un hipócrita, porque no entendemos el verdadero significado de la palabra hipocresía. Y la palabra hipocresía significa que tiene dos o varias máscaras. Y entonces una persona hipócrita es aquella que finge ser lo que no es. Y su objetivo es buscar el reconocimiento y la admiración de las personas. En pocas palabras, una persona falta de sinceridad quiere impresionar para ser aceptado. Pero la Biblia nos hace una advertencia acerca de esta clase de personas. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice: tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los que admiren o los reconozcan. O sea, que ¿a quién le estaba hablando Jesús? A personas que eran ¿qué? Hipócritas, ¿ya? Porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta que cuando yo no soy sincero, entonces no puedo tomar, no tengo el derecho de tomar los beneficios y las recompensas por causa de la cruz? Entonces Jesús nos hace una advertencia, nos dice: tenga cuidado con lo que haces. No hagas las cosas para ser reconocido, porque si las haces buscando la admiración y el reconocimiento, estás haciendo las cosas con la motivación incorrecta. Entonces, siempre que hago algo, debería preguntarme: ¿por qué lo quiero hacer? Siempre tengo que preguntarme: ¿cuál es la razón que me está motivando para yo realizar esto? Entonces, muchos tratan de mostrar que son buenas personas, haciendo obras sociales, siendo generosos, ayudando a las personas necesitadas. Pero detrás de esa generosidad, de esa bondad y de esa misericordia, ¿sí?, se esconde algo, ¿ya? Realmente eso que están mostrando de ellos no es verdad. Son personas duras, son personas perversas, son personas malas. Y ese gesto de bondad es tan solo una actuación para disfrazar lo que realmente son. Pero en su intimidad, en su casa, en la soledad, donde nadie los ve, son impulsivos. Golpean y maltratan a sus esposas y a sus hijos. Abusan de la autoridad. Maltratan a las personas que tienen bajo autoridad. Las ofenden. Tengo un ejemplo para darles. Es como el señor Pablo Escobar. Él regalaba dinero, él daba mercados, pagaba universidades, hasta donó un barrio completo. ¿Y sabe qué era lo que pensaba la gente de Medellín? Que él era un buen hombre. Cuando usted vaya a Medellín, pregunte por él y le van a decir: eso que decían de él no era verdad, porque él a la gente no le mostraba lo que él hacía. Él nunca mostraba picando a alguien con el machete, ni dándole tiros, porque él cuidaba una ¿qué? Apariencia, una imagen. Y así es la manera que actúan muchas personas. En su trabajo se muestran ser unas personas, en la calle se muestran ser una persona, ante su familia se muestra ser una persona, pero de puertas para adentro es una persona totalmente diferente. Muchos aparentan vivir como cristianos, fingen llevar una vida piadosa, pero esto no es cierto. Su estilo de vida no es como la de un verdadero hijo de Dios. Una persona hipócrita se ve muy espiritual, habla como espiritual, pero no es espiritual. Ora fuerte para que lo escuchen, cierra los ojos, canta, aplaude para mostrar cierta espiritualidad. Los hipócritas son como el camaleón.
Dependiendo del lugar, del ambiente o de la clase de personas con las que se rodea, así se comportan y usan diferentes máscaras. Porque cuando nadie los ve, ingieren alcohol, se emborrachan, dicen mentiras, son infieles a sus cónyuges, maltratan verbalmente y físicamente, hablan de más, exageran, siempre están criticando y manifestando sus inconformidades a otras personas. Este tipo de personas solo tienen una apariencia de espiritualidad, pero en realidad no tienen ninguna comunión con Dios. No oran, no leen la Biblia y les cuesta congregarse. Su conducta, su comportamiento en la iglesia es una, en la casa hasta le fingen a los padres. Por esa razón, cuando ellos hacen cosas incorrectas, los padres dicen: mi hijo es bueno, mi hija es buena, ella no haría eso. Pero eso no es verdad, está fingiendo, está teniendo una actuación. Yo aprendí algo en la vida: cuando el río suena, piedra lleva. Cuando usted le hablen algo, investíguelo. Así sea su hijo, por más que lo ame, investíguelo y esté seguro que lo que le han dicho no es verdad. Porque si es verdad, usted está a tiempo de corregir a su hijo y no de, ¿cómo se dice? No, tiene otra palabra. Participar de su pecado, acolitarle lo que está haciendo y hacerse partícipe de lo que su hijo está haciendo. Cómplice, gracias, muy bien. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, yo se lo digo por mi propia experiencia. ¿Ya? Yo era un buen hijo en la casa, pero en la calle fumaba, tomaba, decía mentiras, decía groserías, pero en la casa era un buen niño. Y cuando le daban quejas a mi papá y a mi mamá, no creían. ¿Ya? ¿Por qué no creían? Porque ellos no lo veían. Entonces, hasta que un día mi papá empezó a investigar. Y a mí me gustaba mucho jugar billar. Y yo me iba a perder el tiempo a jugar billar. Y estando allá, jugando billar, tomando cerveza y aguardientico, y llegué y cogí el cigarrillo. Y cuando levanté mi mirada, adivina a quién vi: a mi papá. Y yo quedé verde y pálido. Y me dijo: yo nunca imaginé verlo a usted haciendo estas cosas, pero hoy me doy cuenta que todo lo que me han dicho es una verdad. Usted ha sido un hipócrita y mentiroso. Y desde ese día no me volvió a creer nada de lo que yo le decía. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos cosas que hacemos a escondidas que nadie nos ve? Pero yo quiero decirle algo en esta mañana: aunque nadie te esté viendo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus jefes, ni tu pastor, Dios te está mirando. Y si te has estado preguntando por qué no recibo recompensas, porque Dios hace la diferencia. Dios bendice a los que caminan en integridad. Es porque hay algo que no está bien en ti, que tienes que corregirte. Ahora, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo más criticó y más le molestó fue la hipocresía de los líderes religiosos. Eso lo puede encontrar en Mateo 23. No lo voy a leer, quería leerlo con ustedes porque ahí hace un relato y define y muestra lo que es realmente la hipocresía. Pero decidí dejarlo de tarea para que usted esta semana de verdad lo estudie en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús denunció la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía, escúcheme bien, es una de las causas por las que las personas se alejan de Dios. Es una de las causas por las cuales la gente no llega a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene la reunión con su familia, usted es del que se toma 1, 2 y 3 cervezas hasta ahí. Usted pierde la credibilidad. Usted es el del que: voy a bailarme una, no estoy haciendo nada malo. No, un creyente no se contamina. Un creyente es radical, porque si realmente quiere ganar a su familia, necesita mostrar un testimonio. Necesita con su vida y su conducta demostrar que lo que está diciendo lo vive. Porque si usted no vive lo que dice, la palabra de Dios lo llama a usted hipócrita.
Y esa es la causa más alta por la cual la gente se pierde y no llega a los pies de Cristo. Porque la gente no quiere ser medio cristiano, la gente quiere ser cristiano completo. Y si usted no va a ser responsable con su llamado, no diga que es cristiano. ¿Para qué? Usted está empañando la imagen del reino de Dios. Y usted va a dar cuentas por eso que usted está haciendo. La hipocresía es una de las causas por las que las personas se alejan de Dios, porque las personas no son bobas. Y cuando descubren que no vives de acuerdo a lo que confiesas ser, se defraudan de ti, se defraudan del Señor y no quieren saber nada. La pregunta en esta mañana: ¿será que tu comportamiento, tu testimonio ha estado defraudando a alguien y por esa razón no ha llegado a los pies de Cristo? Yo recuerdo hace como unos 12 meses fui a comer a algún lugar, encontré a una persona que se había congregado con nosotros. Esa persona estaba trabajando ahí y se estaba tomando unas cervezas. Y yo fui y lo saludé, pero yo no lo quise, o sea, mi propósito no era hacerlo sentir mal. Le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido? Me alegra verte. Y él me dijo: bien, pastor, ¿se toma una? Yo le dije: no, gracias por tu ofrecimiento, pero yo no tomo. Gracias. Ahora, ¿cuál es la respuesta tuya? Porque es que no es una respuesta, ¿sabía usted? Nuestro Señor Jesucristo fue un libro abierto, no tuvo nada que ocultar. De hecho, escúcheme bien, por él ser imparcial y sincero, eso le costó la vida. Porque él le dijo la verdad en la cara a los escribas y los fariseos. ¿Sabe cómo les dijo? Hipócritas. Le dijo: camada de víboras. Jesús siempre vivió lo que enseñó y lo cumplió. Si realmente hemos nacido de nuevo y Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra vida, si realmente tú eres una masa nueva, si realmente eres un gran pan, ¿cierto? No uses máscaras, no seas falso, no trates de ser algo que no eres, no muestres una espiritualidad que no vives, porque la hipocresía es pecado. Diga conmigo: la hipocresía es pecado. Una vez más, diga conmigo: hipocresía es pecado. ¿Queda claro que es pecado? ¿Pero qué tiene de malo, pastor? Es pecado. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo considera como pecado. Proverbios 28:13 en la TLA. Proverbios 28:13 en la TLA. Entonces, una persona hipócrita, una persona falsa, está escondiendo un pecado en su corazón. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Hay algo que está ocultando, que le gusta tomarse una, y le gusta. Y cuando está solo y va en el carro pone vibra estéreo, ¿sí? Y en su a toda hora, en vez de llenarse, de beber del espíritu, está bebiendo la carne. Tiene algo oculto, y como no quiere que nadie sepa esa debilidad que tiene, entonces por eso muestra ser muy espiritual. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tengamos cuidado. Mire lo que dice Proverbios 28:13: quien esconde su pecado jamás puede ¿qué? ¿Cómo se llama esta serie? Renovados, transformados. ¿Para qué? Para prosperar. O sea que eso que yo considero que no está mal, que no es pecado para usted, pero la Biblia lo llama pecado, te impide ¿qué? Prosperar. Es un obstáculo para poder prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Mire, Dios nos ha dejado todos los elementos para poder vivir una vida de santidad.
El que encubre su pecado jamás podrá prosperar. Por esta razón el llamado en esta mañana es a que saques el pecado de tu vida. Saca la levadura. Deja de ser un pan leudado. Sé un buen pan consistente. Y si hay una debilidad en ti, confiesa tu pecado. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pequeño pecado trae grandes consecuencias. ¿Sabía usted que la mentira es un pecado? Ya. Entonces, a veces le mentimos a Dios, porque te amo. ¿Ya? Y a la media hora usted está siendo intransigente con su esposa o con su esposo. Usted es indiferente, usted le está demandando cosas porque el amor no demanda. Usted es un mentiroso, porque el que ama a Dios obedece la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me está llamando a ser paciente con mi esposo, con mi esposa, a colaborarle, a no sacarle el pasado, no traerlo al presente, yo estoy siendo mentiroso, porque le digo a Dios lo amo, pero no estoy cumpliendo la palabra. Soy un hipócrita, y eso es pecado delante de Dios. A veces nos volvemos mentirosos. ¿Cuál es el concepto que tenemos de mentir? De que alguien te llame y te pregunte: oye, ¿tú hiciste esto? Y usted dice no. Ese es el concepto de mentir. Pero lea primera carta de Juan, y ahí usted va, es de tarea, va a descubrir cuál es el verdadero concepto de mentir. Para Dios, ¿quién es un mentiroso? Un mentiroso es aquel que dice que lo ama y no obedece su palabra. Entonces la palabra dice: trae todos los diezmos al alfolí y las ofrendas. Y yo estoy en el servicio y le digo: Señor, te amo, eres lo más importante. Y usted no diezma ni ofrenda. ¿Cómo lo considera Dios a usted? Mentiroso. Yo no le puedo decir algo a Dios que no estoy viviendo y no estoy haciendo. Entonces, ¿fallamos? ¿Le mentimos a Dios? Sí, constantemente. ¿Ya? Y eso rompe nuestra comunión con Dios. Y eso nos hace delante de Dios ser como hipócritas. ¿Ya? Entonces Jesús se levantó porque los escribas y los fariseos le exigían a la gente ofrendar y diezmar, pero ellos no ofrendaban ni diezmaban. O sea, hipocresía es exigirle a alguien que haga algo cuando usted no lo hace. Y yo he visto muchos padres que le exigen a sus hijos: vaya a la iglesia, vaya a la reunión juvenil, lea la palabra, ora. Y ellos no oran, no vienen a la iglesia, no diezman ni ofrendan. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Si usted quiere un resultado en su hijo, usted primero tiene que dar el ejemplo, vivir lo que dice. ¿Aló? Amén o ayayay. Porque es que consideramos que no. Entonces eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. ¿Sí me hago entender? Porque ahí Jesús habla del diezmo, de la ofrenda. Enseñaban: hay que orar, hay que venir a orar. Tenga cuidado, cuando usted se pare acá y predique algo, primero tiene que vivirlo. Porque si usted enseña y predica algo que no viva, usted para Dios es un hipócrita. Cuando usted habla de tener buenas relaciones y cuando usted no es capaz de socializar con las personas y tiene malas actitudes, usted es un hipócrita, porque está tratando de que otras personas hagan lo que usted no es capaz de hacer. Tenga cuidado, porque nos hacemos mentirosos delante de Dios. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pequeño pecado trae grandes consecuencias. ¿Qué hace el pecado? Obstaculiza la bendición de Dios y rompe la comunión con Dios. Esas dos cosas son las consecuencias del pecado. ¿Recuerda la diferencia? No estoy hablando de ser pecadores porque ya somos salvos. Estoy hablando del pecado que cometemos como creyentes. ¿Qué es lo primero que pasa? Pierdes el respaldo de Dios en todo lo que haces. Entonces, si tienes un proyecto, si tienes un negocio, si estás en un emprendimiento, ahí no está Dios. Tú lo estás haciendo en tu fuerza, en lo que tú puedes. Por eso es que no recibes todo lo que quieres. Pero cuando tienes la bendición de Dios, Él te lleva en lancha, Él te abre la puerta, Él te impulsa y Él hace que la bendición de Dios descienda sobre tu vida. Si tú no te sientes así, es que hay algo que no estás haciendo bien y necesitas evaluarlo y necesitas corregirlo y necesitas arrepentirte delante de Dios. No, a Dios le tienes que pedir perdón, porque Él sabe que eso está en tu corazón. Él sabe que está ahí. Entonces pierdes el respaldo de Dios. Y segundo, rompe la comunión con Dios. ¿Alguna vez te has enojado con tu jefe? ¿Sí?
Aló, buenos días. ¿Te has enojado con tu esposa? ¿Te has enojado con algún amigo? ¿Qué hace eso? Rompe la relación. O sea, no hay comunicación ni de aquí para allá ni de allá para acá. Eso es romper. Entonces, si mi comunicación está rota con Dios, ¿a dónde van todas las oraciones que usted está haciendo? Están siendo ineficaces. Por eso Jesús, cuando nos enseña acerca de la oración, nos habla de que tenemos que primero pedir perdón por nosotros. Y si alguien nos ha ofendido, perdonar. Y si nosotros hemos ofendido, también pedir perdón. ¿Para qué? Para que usted esté en comunión con Dios. Entonces su oración va a ser eficiente. La oración del justo puede mucho. Entonces necesitamos evaluarnos y necesitamos hacernos conscientes de eso. Primera de Juan 1:6. Quiero que leamos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Si decimos que tenemos una relación con Dios, si decimos que somos amigos de Dios, si decimos que somos cristianos, si decimos que nacemos de nuevo, pero al mismo tiempo pecamos, entonces el resultado, dice la Biblia, es que somos ¿qué? Unos mentirosos. ¿Ya? Resultamos ser unos mentirosos porque no estamos obedeciendo a Dios, ni estamos obedeciendo la verdad de Dios. Si la Biblia dice no os embriaguéis con vino, ¿qué debo hacer? No ingerir alcohol, punto. Ya. Pero si ingiero alcohol, estoy transgrediendo una ordenanza de Dios. Y si yo ingiero alcohol y yo le digo a la gente soy cristiano, ¿cómo me considera Dios? Eres un mentiroso. Y no hay compatibilidad. Inmediatamente se rompe la comunión con Dios. Inmediatamente. Entonces necesitamos ser conscientes. Recuerda el texto base que tenemos una lucha con un gran enemigo, que es el pecado, que está implícito en la carne. Entonces, y no practicamos la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Dios es luz. Entonces el pecado rompe nuestra comunión con Dios, rompe nuestra relación con Dios. Por eso es importante saber que esta relación con Dios puede ser restaurada. Todos en cualquier momento vamos a fallar. Yo he fallado. Pero es importante que cuando uno falla, inmediatamente hay que restaurar la relación. Usted no puede dejar pasar el tiempo. Si usted le falló a Dios en algo, inmediatamente tiene que corregirse, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón a Dios. Pero lo más importante es no volver a fallar en lo mismo. Porque si usted vuelve a fallar en lo mismo, pudiera ser que entonces no has nacido de nuevo. Realmente Dios no está en ti. No hay una verdadera relación contigo. No eres una nueva masa y por eso tienes una tendencia a tomar, a fumar, a bailar, a ser infiel. Y estás luchando con algo en tus fuerzas. Porque alguien que ha recibido el Espíritu Santo no tiene ese tipo de luchas. Puede fallar, sí, pero lo corrige y no lo vuelve a hacer. Pero si sigue siendo reincidente, significa el pecador es el que reincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es pecador. Pecado es hacerlo una sola vez. Pero entonces nos queda una incógnita. Pediste perdón, pero mañana vuelve y lo haces, y vuelve y lo haces, y vuelve y lo haces, y vuelve y lo haces. ¿Realmente has sido salvo? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente es una masa nueva? No te engañes, no has nacido de nuevo. Porque cuando está el Espíritu de Dios dentro de ti, Él te corrige y te dice la embarraste. Y si usted no tiene ese sentimiento de pecado, si usted no es redarguido, usted no ha nacido de nuevo. Entonces usted está tratando de dejar de fumar, usted está tratando de dejar la droga, usted está tratando de dejar la pornografía en sus fuerzas y por eso no ha podido, por eso cae. Porque el único que lo puede ayudar es el poder del Espíritu Santo dentro de usted. El único que lo puede transformar es la palabra.
Pero como no está en usted, pues por eso le ha quedado grande y no ha podido. Entonces lo primero que hay que definir es: ¿he nacido de nuevo? ¿Soy esa masa? ¿O para el mundo soy un buen pan, pero cuando te partimos estás lleno de aire? Amén o ay, ay, ay. Eso es lo que nos está enseñando la palabra hoy. Entonces, tremendo, porque los líderes religiosos aparentaban ser buenos creyentes y no lo eran. O sea, ¿quién estaba dirigiendo la iglesia? Por eso cuando él llegó y vio en el templo que era un centro comercial, le dio rabia, rompió eso. Vio a los líderes: pero ¿qué están haciendo ustedes? O sea, ustedes predican algo que no han vivido. Y por eso es que él después coge a Nicodemo en Juan capítulo 3 y le habla acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo, estás embarrando, porque estás enseñando algo que no vive. Y entonces, Señor, ¿y cómo lo puedo vivir? Mira, necesitan nacer de nuevo, necesitas al Espíritu Santo. Y eso fue difícil comprenderlo, pero lo entendió y él nació de nuevo. Y Nicodemo fue uno de los primeros sacerdotes que comenzó a ser transformado y a ser un ejemplo para la congregación. Pero los demás lo mataron porque no les gustó lo que le dijera. ¿Sabe? Una predicación como esta, muchos van a salir bravos y enojados conmigo, pero yo soy llamado a decir la verdad. Muchos van a salir diciendo: uy, el pastor me está tratando de borracho. Yo no lo estoy tratando de borracho, estoy diciendo lo que dice la palabra. Yo no lo estoy tratando de pecador, estoy predicando lo que dice la palabra. Pero a veces no nos gusta que nos digan la verdad y queremos vivir de cualquier manera. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la comunión con Dios? La comunión con Dios se restaura cuando confieso mi pecado, ¿ya? Entonces, está bien para una persona que lleva poco tiempo en el evangelio, que no ha desarrollado su vida espiritual, que de pronto está en una reunión familiar y le pusieron un whisky ahí, se tomó uno, se tomó dos, se tomó tres, y hay algo acá que le dice que estuvo mal. Está bien, pero para una persona que lleva 5, 7, 8, 10 años, 15, 20, 25, 30, todavía cayendo esos errores, no es lógico, no es bien, no está bien, no es normal. No es normal. Entonces algo pasa ahí, no hay consistencia. Deberías preguntarte si realmente has nacido de nuevo o has apenas sido un religioso. Porque hay gente religiosa y muestra cierta piedad, pero no la vive. Entonces debería evaluarme, y si de pronto la embarré, pedir perdón, decirle: Señor, sé que esto que acabo de hacer no está bien y no quiero romper mi comunión contigo. Señor, perdóname porque ingerí este alcohol que no debía tomarlo, me dejé manipular. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Entonces, si usted ha tenido problemas con el alcohol, usted no debería aceptar invitaciones a reuniones familiares, porque hasta que usted no tenga dominio propio de eso, no lo debería hacer. Y sabe, la gente le va a empezar a decir: usted es un aburrido, usted es un amargado, y usted va a empezar a tratarlo mal. Pero ¿qué importa lo que su familia piense de usted? Lo importante es que usted sea calificado y aprobado por Dios. Pero a veces queremos la aprobación de nuestros amigos y nuestra familia, pero también la de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a agradar? ¿A Dios o a la gente? Y luego de confesarlos, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando pecamos, la relación con Dios se interrumpe, se rompe, pero cuando confesamos nuestro pecado, se restaura y nuevamente estamos en comunión con Dios. Si hay un poquito de apariencia, si hay pecado, quiere decir que estamos contaminados, estamos leudados y realmente la comunión con Dios está rota. La relación está en un estado de pausa. No hay compañerismo con Dios. Es como cuando se rompe la comunión con nuestra esposa. Cada uno anda por su lado. ¿O no te has dado cuenta que cuando se rompe la relación, tú das la vuelta y se queda espalda con espalda? Así pasa cuando se rompe la comunión con Dios. La palabra de Dios dice: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces muchos dicen: ¿pero qué tiene de malo ir a una fiesta? ¿Qué tiene de malo ir allá? ¿Qué tiene de malo tener un novio, una novia que no es inconverso? No hay una compatibilidad entre la luz y las tinieblas. Te estás engañando. ¿Ya? No hay comunión. O sea que si tengo un novio, tengo una novia que no es cristiana,
¿mi comunión con Dios está rota? Sí. Se rompe. Y hasta que no soluciones eso, no se va a restaurar la relación. Porque la Biblia dice: no os unáis a yugo desigual. ¿Es una ordenanza? Sí. Y si no la obedezco, ¿soy un qué? Mentiroso. Te amo, Señor. Mentiras. Porque si lo amara, no establecería una relación con una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Así o más claro? Si tengo una relación con Dios y estoy en medio de negocio y hay una botella de whisky, ¿qué debería decir? No, gracias. Y si usted está en una reunión donde el ambiente se pone pesado, ¿qué deberías hacer? Gracias por la invitación, Dios te bendiga, que les acabe ir bien. Irme de ahí, no quedarme ahí, porque no hay ninguna comunión. Pues, ¿cuál es la verdadera comunión? Donde se tratan los asuntos de Dios. Aquí estamos en comunión. Ahora, ¿por qué no hay una comunión? Porque Dios es luz, y donde está Dios no hay oscuridad. O sea, que cuando llega la oscuridad, cuando llega el pecado, Dios se va. ¿Ya? O sea, cuando usted dice una mentira, Dios se va. Cuando usted hace algo incorrecto, Dios se va. Cuando usted se deja ganar por sus emociones y le dice sí a ese muchacho o le dice sí a esa muchacha, se va Dios inmediatamente. Como cuando se va la luz. ¿Cómo queda todo? ¿A cuánto les gusta estar cuando se va la luz? Es incómodo. Entonces, ¿por qué te gusta vivir en la oscuridad? Porque si nos afanamos en esta tierra natural para que tengamos luz, ¿por qué no nos ocupamos de que la luz realmente esté encendida en nuestro corazón siempre y que no se apague? Los escribas y los fariseos decían tener una relación con Dios, pero no era cierto, porque la apariencia de una vida de piedad era un disfraz. Entonces ellos comenzaron a hacer muchas cosas. Yo investigué, empezaron a ponerse una cajita aquí en la cabeza que toda se la pone con unos papelitos ahí, ordenanzas. Empezaron a ponerse flecos, para mostrar que eran espirituales, pero no lo eran. Era una fachada, era una mentira. Y Jesús conocía la vida de ellos. Eran infieles, practicaban el adulterio, la fornicación, tenían relaciones sexuales incorrectas. Iban a predicar la palabra, se emborrachaban, pero le exigían a la iglesia que no hicieran eso. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, es porque la verdad de Dios está en nosotros. Ellos vivían una vida no de acuerdo a la palabra, solamente en público aparentaban, pero en su intimidad no eran lo que mostraban. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, es porque la verdad de Dios está en nosotros. Es importante alinearnos a lo que, si soy cristiano, de verdad, mis acciones, mis decisiones tienen que estar respaldadas por lo que dice la palabra. Si la Biblia me dice que no debo tener relaciones sexuales inmorales, no lo debo tener. No debo mirar que son relaciones sexuales, y también tiene que ver con masturbación, tiene que ver con pornografía. Entonces yo no miro videos, yo no pago páginas para la pornografía, para masturbarme. No, las mujeres no compran aparaticos para saciarse sexualmente. No, nada de eso es normal. Todo eso va en contra de las cosas como Dios las creó. ¿Aló? ¿Seguimos o paramos? Entonces Dios quiere que seamos ¿qué? Gente genuina. Si decimos que tenemos comunión con Dios, donde está Dios no hay oscuridad, no hay tiniebla, no hay levadura, no hay pecado, no hay mentiras, no hay máscaras. Dios quiere personas íntegras, puras, apartadas para Dios. Dios quiere que seas un buen pan. Pero es que soy buena papa. No, Él quiere que seas un buen pan. Yo en la Biblia no he descubierto la palabra buena papa. Dice buen pan.
¿eres un buen pan? Hoy el Señor dice, la palabra de Dios es una espada como de dos filos. Hoy el cuchillo del Señor está, que el Señor te está partiendo en esta mañana. A ver, cuando te abramos, a ver si eres consistente o es solo que aire. Dios quiere que cuando partas ese pan, colócame el video, sea realmente ese pan de arriba a abajo y no una capota de pan lleno de aire. ¿Sabe qué? Con mi esposa nos hemos sorprendido de cosas y hemos descubierto cosas que decimos, o sea, yo nunca me imaginé que esta persona fuera capaz de hacer eso. Uno se lleva una sorpresa inimaginables. Y eso nos muestra que simplemente ha mostrado ¿qué? Una máscara, que realmente lo que nos hizo creer no era verdad en su vida. Tiene una doble vida. Ya. Entonces las mujeres casadas no hablan con otros hombres. Los hombres casados no hablan con otras mujeres. Es que es mi mejor amiga. Mire, un hombre casado no puede tener mejor amiga, solo su esposa. Esposos, esposas, su mejor amigo es su esposo, no puede ser otro amigo. No, que es que desde la secundaria, no, eso cambió, las prioridades cambiaron. Eres una mujer no disponible, eres un hombre no disponible. No tienes ningún tipo de conversación. Ninguno. Y si tú eres una mujer soltera, no deberías estar chateando hasta altas horas de la noche con hombres o mujeres, porque te va a llevar a cometer errores, cosas que no debes hacer, a tener conversaciones incorrectas. Y en esas conversaciones incorrectas comienzan, mándame una foto desnuda, mándame una foto en interiores, mira, mándame una foto tuya. Ocurren muchas cosas, porque el pecado está al acecho. Algunos se ríen porque saben que estoy diciendo la verdad. ¿Qué significa todo esto? Que Dios quiere que tengas consistencia. Dios quiere que seas una buena masa. Dios desea que seamos íntegros. Si quieres una mayor gloria de Dios en tu vida, debes aprender a vivir en integridad. Debes ser genuino. Debes renovar las motivaciones e intenciones en tu corazón. Si usted está sirviendo o es un líder, verifique la motivación de por qué sirves. Si usted levanta la voz, no diga lo que yo decía, es que yo hablo duro. Revise la intención de su corazón. Si a usted le gusta vestir bien, revísese por qué le gusta vestir bien. Debemos aprender a limpiarnos de adentro hacia afuera. Tenemos que sacar las impurezas de Dios y ahí vamos a prosperar. Por eso la Biblia dice, desháganse de esa vieja ¿qué? Levadura. Entonces las personas que son masa nueva son sinceras, son sin hipocresía, no disfrazan sus debilidades, son honestas, son enemigas de la hipocresía. Entonces es importante empezar a desprendernos de títulos, de logros, ¿ya? Porque todo eso nos puede engañar. 4 características de una persona hipócrita. Y con esto voy a cerrar la enseñanza. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Un hipócrita dice amar a Dios y no ama a las personas. A usted no le puede caer gordo nadie. A usted no le puede caer nadie mal, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Y si usted dice amar a Dios, usted también tiene que amar a esas personas difíciles. Señor, es que me ha costado. Dame amor por Panchito. Dame amor por Panchita, Señor. Porque usted no puede decir amar a Dios y no amar a sus semejantes. Primera de Juan 4:20 en la PDT. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, que me cae mal, es un ¿qué? Mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. ¿Queda claro? Que no podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo. ¿Hay alguien que te cae mal? ¿Hay alguien que no te lo pasas? Hay que corregir eso, porque si no, le estamos fallando al Señor. Mentimos
Cuando decimos amar a Dios y no obedecemos las ordenanzas de la palabra de Dios, es una contradicción. Entonces podemos concluir que esto es hipocresía, porque el amor de Dios no hace discriminación. Dios mismo nos ama a todos por igual, pese a nuestras faltas y nuestro pecado. Él no nos ha sacado el llavero. Por esta razón no podemos criticar a otros, porque nosotros también fallamos y somos imperfectos. Amén. Segunda característica de una persona hipócrita: juzga a otros y no se fija en sus propios errores. Mateo capítulo 7 versículo 3 al 5 en la TLA. Mateo capítulo 7 versículo 3 al 5 en la TLA. Ya está. Para mí es importante que lea la palabra conmigo. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Perdón, ¿entonces yo hago cosas malas? Sí, yo hago cosas malas. Es como si te fijaras en el ojo del otro, hay una basurita, y no te dieras cuenta que en tu ojo hay ¿qué? Una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: deja de sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo. O sea, primero fíjate en las cosas malas que tú haces, corrígelas, arrepiéntete, pida perdón, y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. Porque eso que tú estás viendo en el otro no es en el otro, eres tú. Eso que estás viendo es tu rama. O sea, son tus defectos. Es lo malo que tú haces, pero que tu ojo lo proyecta y lo hace ver mal en la otra persona. ¿Me entendiste? O sea, que eso que estás viendo no es el hermano, es tú. Lo que estás viendo, eso que tan grave que ves, es tú, son tus errores, tus fallas, es tú. Sí, si tuviéramos acá, si ven que mi mano proyecta una sombra, así es. La basura que está en tu ojo te hace proyectar algo que no es él, eres tú. ¿Queda claro? Entonces a veces somos hipócritas, porque queremos corregirle a mi hermano algo que es mi error y es mi falta. Primero saca la rama. Una persona hipócrita es muy rápida para notar los errores de otros, pero pasa e ignora sus propias maldades. La palabra de Dios nos enseña que los hipócritas se creen mejores que los demás y consideran que sus errores, su pecado, comparado con lo que ellos hacen, no es nada. O sea, no, siempre ven sus maldades y pequeñas. Eso que yo hago, no, es terrible lo que está haciendo Pancho, terrible. En cambio, resalta los errores y las equivocaciones de los demás, maximiza y hace sentir a las personas como si fueran peores y pecadores. La hipocresía va en contra de los principios y las ordenanzas bíblicas, porque la hipocresía nos hace pensar que somos mejores que otras personas, y esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si queremos ser grandes en el reino de Dios, debemos ser como niños. Un niño no hace excepción de persona, no mira nada. Un niño no tiene una malicia. Tercera característica de una persona hipócrita: no vive lo que predica. Romanos capítulo 2 versículo 21 al 23 en la TLA. Romanos capítulo 2 versículo 21 y al 23 en la TLA. Pero ¿cómo puedes enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? O sea, para poder predicar con autoridad es porque ya he corregido. ¿Cómo puede enseñar que no se debe robar? O sea, ¿cómo puedes hablar de malas actitudes, de malas relaciones cuando te cuesta relacionarte? ¿Cómo hablar de algo que no vivo? ¿No? Delante de Dios eso me hace ¿qué? Hipócrita. Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza. Para un hipócrita es fácil establecer reglas o estándares. ¿Entiende? ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y
escribas y fariseos establecieron ¿qué? Reglas, normas, que había que orar, que había que ayunar, que había que traer esto. Sí, pero ellos no lo vivían, se lo exigían al pueblo. ¿Me hago entender? Y cuando Jesús llegó allá al templo, le sacó la piedra. ¿Cómo así? O sea, yo me imagino que Jesús llegaba a orar y adivine quién no había llegado. El pastor no estaba orando. No había llegado el pastor. ¿Cómo poder exigirle algo a la gente que uno no da ejemplo? Hay que dar el ejemplo. Líderes, primero tenemos que hacerlo nosotros para poder exigirlo a los demás. Ellos establecieron compromisos, disciplinas, hábitos, pero no la cumplían. Ellos tenían malos comportamientos. Y las personas no son bobas. El hipócrita dice obedecer la palabra, pero son los primeros que faltan a ella. Hablan de compromiso y no son comprometidos. Hablan de lealtad y son los primeros desleales. Hablan de fidelidad y son los primeros infieles. Hablan de servicio, pero siempre están ocupados en sus propios asuntos. Yo quiero servir. Todo el mundo lo ve. Pero a la hora del servicio, 2 minutos antes le digo: pastor, discúlpeme, usted sabe que yo quiero servir, pero no puedo. Tengamos cuidado, porque si usted se va a comprometer es porque usted va a ajustar su tiempo y sus cosas para no salir a última hora y decir no puedo estar, porque se convierte en hipocresía. Hablan de ser generosos, pero no diezman. Hablan de oración, pero no hacen parte de los tiempos de oración. Todo es hipocresía. Cuarta característica: viven una vida de apariencia. Mateo 23, en la TLA, del versículo 27 al 28. Mateo 23, 27 al 28. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son ¿qué? Hipócritas y malos. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y suciedad. La hipocresía es algo que se detecta con rapidez, porque la hipocresía hace que las personas vivan una vida perfecta en apariencia. ¿Ya? Usted no los ve nunca discutiendo, usted los ve bien vestidos, usted va a la casa, ve todo muy bien, pero cuando usted se va, las cosas son diferentes. ¿Sí? Y eso se ve mucho hoy en las redes sociales, una relación perfecta, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer, pero realmente no lo viven. Y usted después se puede dar cuenta, porque ellos mismos después testifican y dicen: eso que mostraban era mentiras, estábamos viviendo una relación tóxica, estábamos mal, por eso nos tuvimos que separar, y pues lo hacíamos era para ganar seguidores y para ganar plata, pero en realidad no teníamos un buen matrimonio. Eso es hipocresía. Ya. Entonces, a Dios no le gustan las apariencias. Entonces Jesús hace cambios de adentro hacia afuera. Por lo tanto, alguien que es hipócrita, escúcheme bien, nunca le ha permitido al Señor que renueve sus pensamientos, transforme su carácter y cambie sus motivaciones. Y en esta mañana quiero orar por arrepentimiento. Y quiero recordarles que si nos arrepentimos, Él nos perdona y nuestra comunión con Dios se restaura. Dios quiere que seamos auténticos.